de esta palabra, ¿qué tú crees? Y tenemos que estar muy bien cimentados en lo que creemos. Lo que creemos, mi hermano, es lo que nos va a dar la base para sostenernos en tantas creencias, en tantas cosas a nuestro alrededor. Les contaba la semana pasada que el credo de los apóstoles no es un rezo. Que algunos dicen, ay, ese es el rezo que yo rezaba. No, no es un rezo. Se creó en los tiempos después de que murió el Señor Jesucristo y luego vino la persecución. Crearon el credo de los apóstoles, lo pusieron para que cada vez que era como un código, que un cristiano se encontraba con otro cristiano y le preguntaba, ¿en qué crees? Y él decía, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo. Y empezaba a decirle de memoria lo que creía. Y entonces decía, este cree lo mismo que yo creo. Porque en aquella época salían aquellos que querían creer otra cosa. Algunos dijeron que el Señor Jesucristo había resucitado, pero no en cuerpo. Y entonces hubo una línea, una secta que salió que sí, que él había resucitado, pero solo en espíritu. Algunos otros dijeron, no, el Señor Jesucristo no es Dios, es un profeta. Y salieron diciendo eso, es un profeta y sabe mucho. Y por ahí se fue otra derivación de secta religiosa. Y así por eso han salido tantas iglesias, porque cada uno quiere creer lo que quiere y quiere hacerlo. Pero los hijos de Dios tenemos una base bíblica, tenemos algo donde pararnos firmemente y podemos decir el credo de los apóstoles. ¿Lo quiere decir conmigo a la voz de 3? A la 1, a las 2 y a las 3. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concedido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo y juzgará a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Entonces, a través del tiempo, en ese tiempo, ellos hablaban y decían el credo donde quiera que llegaban, decían, ¿para qué? Para sostener bien las bases teológicas, para sostenerse bien en lo que creían, Y usted no encuentra el credo de los apóstoles en la Biblia, pero fue sacado de la Biblia. ¿Me hago entender? Sus bases están allí. Y claro, en aquella época no había Mateo, Marcos, Juan, Lucas. No estaba el Nuevo Testamento, que es el que sustenta todo lo que está diciendo aquí. Entonces ellos lo decían para cada vez que con alguien se encontrara, reafirmar lo que cree. Toca al que está a tu lado y dile, ¿qué crees? ¿Qué crees? La iglesia del Nazareno tiene estatutos que ha puesto allí, estatutos que ha colocado para que nosotros nos guiemos a través de ellos. Se llaman los artículos de fe de la iglesia del Nazareno. En todo el mundo, estos artículos de fe son los que guían y mantienen la iglesia. La iglesia, por supuesto, nosotros somos la iglesia del Nazareno, pero no somos la única iglesia. Y muchas iglesias. Ahí es donde nosotros hablamos que es una iglesia de sana doctrina. Una iglesia de sana doctrina es que tiene sus artículos de fe bien puestos, que sabe lo que cree.
Gracias por los 3 que dijeron amén. Con eso mejor apague y vámonos. Una iglesia de sana doctrina es la que tiene los artículos de fe bien puestos y sabe muy bien lo que cree. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo el primer artículo de fe que dice así, ya casi, y dice así. Creemos en un solo Dios. Diga conmigo, creemos en un solo Dios. Eso sonó como feo. Levante su mano, levántela y dígalo, pero con fuerza. A la 1, a las 2 y a las 3. Creemos en un solo Dios. No hay dioses, no hay afuera de nuestro Dios. Un solo Dios, un único Dios. Y como creemos en un solo Dios, solo a Él le servimos. No me voy a quedar explicando esto porque ya lo explicamos el domingo pasado. La segunda artículo de fe es: creemos en Jesucristo. Levante su mano y diga: creemos en Jesucristo. Dígalo otra vez, 1, 2, 3. Wow, eso usted lo tiene que tener claro. Jesucristo. Y bueno, y de pronto viene alguien y le dice: bueno, crea en Jesucristo y ahí le ponemos a San Pancracio que le ayude un poquito. Un cristiano, un hijo de Dios de sana doctrina dice: lo siento, pero déjame a San Pancracio, a San Cocho y a San Cudo por allá afuera. No me vaya a revolver el asunto, porque yo creo en un solo Dios, creo en Jesucristo. Y el tercero que hablamos la semana pasada es: creo en el Espíritu Santo. Levante su mano y dígalo, 1, 2, 3. Aleluya. Eso es poderoso, mi hermano. Tal vez usted de repente diga: pues sí, eso yo ya lo sabía. No, usted tiene que meterse en la onda. Métase conmigo. ¿De verdad usted cree en eso? ¿Cree en estos artículos de fe? La semana pasada dimos textos que nos confirmaban lo que es la palabra de Dios nos confirma acerca de estas creencias. Yo creo. Y de ahí usted no se puede mover. De ahí usted no puede dejar que el enemigo lo mueva, porque el enemigo es astuto y va a traer cosas raras. Alguien le va a inventar que el Espíritu Santo es una fuerza de poder que viene, que junta, que no sé qué. No, es la tercera persona de la Trinidad. Es la persona. Eso es lo que creo. A mí no me salga con una fuerza activa de no sé qué, que si sé más. ¿Alguien le han echado ese cuento? Pero usted, que ya conoce al Espíritu Santo, ¿cuántos conocen? Han conocido un poco del Espíritu Santo. Han sentido su presencia, el abrazo del Espíritu Santo. Han sentido y han podido hablar con el Espíritu. Es una persona que habla, que escucha, que siente. Es una persona hermosa que te abraza y que nos la dejó el Señor Jesucristo aquí en la tierra para ayudarnos a usted y a mí. ¡Qué bendición! ¿Sabe, mi hermano? Es que usted tiene que entender muy bien que el Espíritu Santo está con usted. Que Él es tu soporte, que Él es el que te lleva. Él es el paracleto, dice la palabra. Paracleto, esa palabra paracleto se traduce como el soporte, el bastón, la muleta, si se puede decir, que te sostiene. Tú te quieres caer y el Espíritu Santo está ahí. Quisiera decirles un cuarto artículo de fe que tenemos en la iglesia del Nazareno. El cuarto artículo de fe es el siguiente: creemos en las Sagradas Escrituras. La inspiración, dice allí en los párrafos, dice: la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras, por los cuales aceptamos los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, dados por inspiración divina, revelados infaliblemente la voluntad de Dios respecto a nosotros en todas las necesidades para nuestra salvación,
De manera que no se debe imponer como artículo de fe ninguna enseñanza que no esté en ella. La iglesia del Nazareno estipula que la Biblia, la palabra del Señor, a ver, yo tengo la mía por aquí. Saque su Biblia. Bueno, saque su celular también. Algunos lo tienen en el celular. Ya no puede uno decir abra su Biblia, sino prendan su celular, prendan su iPad. Pero usted sabe de lo que estoy hablando. Levante su Biblia al Señor y repita conmigo. Diga: yo creo en la palabra de Dios. Yo soy lo que dice la palabra que soy yo. Yo tengo lo que dice la palabra que yo tengo. Yo puedo hacer lo que dice la palabra que yo puedo hacer. Esta es mi Biblia y la leo. ¿Dijo verdad? Entonces repítelo otra vez. Esta es mi Biblia y la leo. Ah, baje su mano, gloria a Dios. La Biblia es la base única y exclusiva de dirección para el pueblo de Dios. No tenemos otro libro. No hay otro libro por allá. La última revelación de San Pancracio, que la última revelación de esto. Hay iglesias donde le dicen: esta es la Biblia, pero tenemos la revelación de Julanito, de Sutanito. Esta iglesia, la iglesia del Nazareno, declara y dice: creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que sus 66 libros fueron inspirados directamente por el Señor. Creemos lo que dice la palabra de Dios. La situación, mi hermano, es que usted puede ser un cristiano o un crispeto. No, yo voy a hablarle a este lado porque después dicen: usted puede ser un cristiano o un crispeto. ¿Sabe por qué? Porque usted como cristiano decide creerle a la palabra de Dios, pero como crispeto dice: vamos a ver. Y empieza con el dependes. Depende porque ahora, un cristiano declara y vive sobre la palabra de Dios. Lo que diga la palabra es lo que cree, lo que dice la palabra. Y si la palabra dice que usted es un bendecido, que usted es una bendecida, usted lo cree. Usted lo cree. Yo veo algunos que todavía no lo creen. No, pastor, espere, depende. Porque la Biblia dice que soy bendecido, que soy bendecida, pero depende cómo me vaya esta semana en el trabajo. Depende de cuánto tenga yo en mi banco. Depende. Entonces le voy a decir: usted no es un cristiano, usted es un crispeto. Mira al que está a tu lado y dile: Cuando usted dice que cree en la palabra de Dios, usted le cree a la palabra de Dios. Esta palabra dice que el mar se abrió en dos cuando el pueblo lo necesitaba. Y usted tiene que creerlo y decirle: el día que yo necesite que el mar se abra, también va a pasar lo mismo. También va a pasar lo mismo. Depende. Porque si hay harto verano, pues el charquito es pequeño, entonces uno puede pasar. Depende si hay un viento, y depende de nada. Yo dependo de lo que diga esta palabra de Dios. Usted puede ir al médico y respeto mucho a los médicos. Tenemos aquí a nuestro doctor Francisco Rojo, es mi doctor y yo voy allá y eso. Pero los resultados pueden decir cosas como que usted está enfermo. Pero esta sagrada y bendita palabra dice que por la llaga
de mi Cristo soy sano. Soy sano. ¿Alguien está entendiendo? Soy sano. Le creo a la palabra de Dios. Vivo la palabra de Dios. Nah, yo no sé, pero es que se fueron a pasear los que de verdad me siguen la onda. Toca al que está a su lado y dice: el pastor te vio durmiendo, sacúdete que tiene arena. Dígale al que está a su lado: yo creo lo que dice la Biblia, que llovió maná del cielo. Pues si así toca, que llueva maná también para mí. ¿O algunos no han estado en un desierto? ¿En un desierto de su vida? Yo estuve en desierto y viví de maná mucho tiempo. Bendito sea el Señor que me trajo a tierra prometida. Pero a veces estamos creyendo que esto es un libro histórico, que es un libro que más de la biblioteca, que nos ayuda para nuestro conocimiento. No, este no es un libro histórico. Este no es un libro que te va a ayudar para tu conocimiento. Sí te va a dar conocimiento, pero el énfasis no es que sea para tu conocimiento. No. O sea, no quiere que te conviertas en más cabezón. Hay gente que coge la palabra, la Biblia, se la aprende para pelear. Porque donde allá en Jericó 4:13 dice: ayúdate que yo te ayudaré. Qué pena, no le puedo decir amén a eso, porque no hay un libro que se llame Jericó y no hay un versículo ni un párrafo 4:13. Entonces, cuando usted dice que cree en la palabra de Dios, quiere decir que usted la lee. Aleluya. ¿Sabe que a mí se me han puesto bravos que por qué toca leer la Biblia aquí? No, pero es que como si no supieran que es que yo tengo mucho que hacer. Yo ando muy ocupado para andar leyendo la Biblia. ¿No le han dicho eso, Carlitos? El pastor Carlos es el que dirige todo lo que es el tiempo con Dios, los libritos que repartimos. Y algunas veces nos quedamos con los libros porque la gente no quiere leer la palabra de Dios. Mira el que está a tu lado y dice: ¿fuiste tú? La gente no quiere leer la palabra de Dios. Pero usted va y le pregunta a la gente: ¿usted cree en la Biblia? Claro, sí, no es que yo tengo una ahí abierta en el Salmo 91 para que me libre de todo mal y peligro. Entonces, en cambio de ser la palabra de Dios, se convirtió, se convirtió en, ¿sabe qué se convirtió? La Biblia para mucha gente en un talismán. Y lo tienen ahí, para que saque todo mal y peligro. Úchale y cojan ahí. Hay otros que lo cogen de somnífero. Dice: para tener buenos sueños lo meto debajo de la almohada y duermo buenísimo. Hay otras personas que hasta de tranca cogen la Biblia y le trancan ahí para que... Si usted no coge esta Biblia y la lee, la declara y la pone en su corazón, entonces se va a convertir en un libro más en su biblioteca. Pero cuando usted entiende lo importante que es la palabra de Dios, miramos Lucas capítulo 24, el capítulo 44, aquí. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Está hablando el Señor Jesucristo. Y Él vino a cumplir ¿qué? La palabra de Dios. Él no vino a inventarse, a hacer lo que Él quería. Él dijo todo lo que está escrito. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y dice: y les dijo: así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Estaba escrito. Ya los profetas habían anunciado lo del Señor Jesucristo. Pero sabe, la Biblia estaba declarando lo que Él iba a hacer. Y Él vino y cumplió lo que Él vino a hacer. ¿Me estoy haciendo entender? Pero para muchos
para muchos, creen que su vida la hago a mi manera y que la Biblia va por otro lado. Pero al mismo Señor Jesucristo dijo: de mí escribieron, y lo que escribieron vine a cumplirlo. Y escribieron que moriría, pues voy a morir. Y ahí fue donde Pedro se levantó y dijo: no, Señor, que eso no acontezca. Digo: pero si está escrito. Ahora, ¿usted sabe qué está escrito de usted en la palabra de Dios? De usted. De mí, no, nada, de mí no dice nada. Ahí está escrito qué vas a poseer, qué vas a conquistar, qué logros vas a tener, está escrito, y de ti depende cumplir la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios va dirigiendo tu vida. Al Señor Jesucristo dirigió todo. Estaba escrito, estaba dicho allí. Y cada uno de los que leían la palabra de Dios empiezan a entender y decir: claro, estaba dicho que Él tenía que morir. Los discípulos aún cerca de Él no entendían, pero luego los mismos discípulos empiezan a predicarlo. En Primera de Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice, ¿conforme a quién? Pablo está escribiendo a los Corintios y él dice: ahora lo entiendo. Él vino a cumplir lo que estaba escrito por él. Ahora quiero decirle, mi hermano, la Biblia fue escrita para su vida. La Biblia fue escrita para su hogar. La Biblia fue escrita aún para sus hijos y aún para sus nietos. Si usted no tiene nietos, los va a tener. Y lo que está declarando aquí, usted tiene que hacerlo vida. Eso es complicado porque, ¿cómo dice? Sí, él dice que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Eso lo dice la palabra de usted y de mí. Ahora, ¿a quién le toca ser victorioso? Diga: yo soy victorioso. ¿En dónde? En la circunstancia que estoy pasando. Dice la Biblia que yo soy victorioso, lo soy. Y me voy a sostener y voy a ser guiado por el Señor. Y si la Biblia dice que soy más que victorioso, me voy a hacer más que victorioso. ¿Alguien me está entendiendo? Me voy a hacer más que victorioso. El problema es, mi hermano, cuando usted ve la Biblia de lejos y que no tiene nada que ver con usted. Creemos en la palabra de Dios. Y dice Pablo, dice, conforme a las Escrituras. ¿Podríamos hablar de usted y de mí que vivió conforme a las Escrituras? ¿Que su vida es conforme a las Escrituras? Que pueda el Señor, que pueda decir, y que usted, su parámetro y lo que dice la Biblia es lo que usted vive. ¿Sabe que el mundo quiere que usted viva otras cosas? Que usted crea otras cosas. Que usted le crea al mundo y que le crea que lo que manda aquí es el dólar. Lo que manda aquí es la posición. Usted lo que necesita es dólares y posición. Pero este libro nunca dice eso. Dice lo contrario. El que quiera ser más grande, vea, sírvale al más pequeño. Eso es lo que dice la palabra. Pero cuando le creemos al mundo, entonces dice: no, yo tengo que ser más grande, yo tengo que ser más fuerte, yo tengo que tener más plata, yo tengo, de acuerdo a lo que dice el mundo. Y le dice: no, usted no. La Biblia dice que usted es un bendecido y que Él guardará tu salida y tu entrada, que la arteza de amasar suya nunca faltará nada. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, así usted no tenga plata en los bolsillos, usted sabe que usted es un bendecido. Esto es duro para entenderlo. Discúlpeme, me voy a amarrar aquí el zapato. Ay. Se fue la juventud. Entonces, el reto es grande.
Usted y yo tenemos la palabra de Dios y tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Y es la lucha, mi hermano. Yo le estoy hablando, yo soy de carne y hueso, ando en esta tierra y todavía se me sale se me sale la marranada, me da la chiripiolca todavía, mi hermano. Y a veces y como que digo yo, pero ¿por qué yo hablé o por qué dije algo? Y tengo que devolverme otra vez a decir, no, lo mío es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que soy yo, no lo que dice el mundo, no lo que quiere el mundo. Cuando un hombre y una mujer vive de acuerdo a la voluntad de Dios, mi hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, créame, es completamente diferente al mundo. Completamente diferente. Eso es algo poderoso. Miren lo que dice segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Ahí está, ¿cierto? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pablo, el apóstol Pablo, le está escribiendo a Timoteo y le está diciendo: desde niño has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice el versículo 16, dice: toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil para ¿qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué sirve la Biblia? Dice, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso creemos en la palabra de Dios. Porque la Biblia, la palabra del Señor, no es un talismán, no es un somnífero, no es útil para enseñar, redarguir. Esa palabra redarguir yo la traduzco así, como cuando hay un vaso que está ahí quietico y coge y lo sacude, y cuando lo sacude empieza a salir muchas cosas de lo que hay allá adentro, como revolver. Yo lo traduzco así, redarguir, como revolver. Y uno piensa que todo está bien cuando el agua está quieta, pero cuando se sacude salen muchas partículas allí. Y la Biblia a veces nos toma y nosotros decimos: yo estoy bien, yo estoy bien. Y la Biblia me confronta y me toma y me redarguye, y empiezan a salir partículas de las cuales tengo que trabajar en ellas. Para eso sirve. Y dice: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aleluya. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea ¿cómo? ¿Qué es lo que quiere Dios a través de su palabra? Que usted y yo seamos perfectos. Pastores, hoy en día es como difícil que alguien sea perfecto. No. Pero si la Biblia dice que fue dada para que usted y yo seamos perfectos, entonces trabajemos en eso. Trabajemos en eso. Lo que la Biblia me habla, yo lo corrijo. Lo que el Señor me está dirigiendo a través de su palabra, tengo que hacerlo. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios. Por eso aquí no es si quieres, aquí es si puedes. Aquí no es si te queda tiempo, porque si vamos a preguntar, todos estamos pero muy ocupados. Pero no podemos tener excusa para Dios de decirle a Él: estaba tan ocupado que por eso no leí su Biblia. ¿Usted piensa decirle eso al Señor allá arriba? Y el Señor le dijo: entonces todo lo demás era tan importante para usted, pero el plan que yo te dejé, la carta de amor que yo te di, todo lo que yo te puse de promesas, no te importó. No te importó, porque estabas muy ocupado, muy ocupado. Y el deseo y el anhelo en esta iglesia es que usted haga de la lectura bíblica algo que usted no lo pueda dejar, que sea algo que se convierta en un hábito. Un hábito. Y tenemos nuestro tiempo con Dios y trabajamos nuestro tiempo con Dios, y queremos que en los grupos hablen del tiempo con Dios, y que se estudie, que toda la iglesia esté estudiando lo mismo. ¿Qué estamos estudiando? ¿Salmo qué? 45, 46.
Estamos estudiando los salmos. ¿A alguien Dios le ha hablado? El Señor dice que Él es mi refugio, que Él es mi socorro, y yo ahí decía, aleluya, Él es el que me guarda, mi ayudador. Pero pueda de pronto estar todo achicopalado, triste, lleno de deudas, lleno de afanes. Y como no tengo tiempo de leer la Biblia, y ahí es donde está la solución, cuando Él me dice, yo soy tu refugio, yo soy tu ayudador, pero ay, estoy afanado, ay, tengo que hacer esto, y hay que pagar el bill, y hay que esto y lo otro, y tengo que ganar, y de pronto usted está tan afanado que no tiene tiempo para leer la solución. Qué cosa tan terrible, mi hermano. Pero así está la iglesia. Y yo le digo, mi hermano, lo voy a cansar a usted. Lea, 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 lea y lea. ¿Y qué más tiene para mí? Lea. Pero pastor, ¿no tiene otra cosita? Lea, lea. Hermano, esta iglesia tiene que aprender a leer la Biblia. Mi hermano, somos 400 personas contando niños en este momento. ¿Y sabe cuántas personas están haciendo tiempo con Dios? ¿Cuántas tenemos? 180. 180 están leyendo tiempo con Dios. Eso quiere decir que hay más de 200 por fuera que no están leyendo la Biblia y que no creen lo que nosotros creemos. Diga conmigo, yo creo en la palabra de Dios. Aleluya, dele un aplauso al Señor. Yo lo siento como aburrido a usted. El quinto artículo, vamos a seguir con el otro artículo porque ya se me hizo tarde. Creemos en el pecado original y personal. Creemos que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres y la muerte por el pecado. Creemos que el pecado es de dos clases: pecado original o depravación, o pecado actual o personal. Uno de nuestros artículos de fe que creemos es que existe el pecado que dice allí. Creemos en el pecado ¿qué? Original. ¿Qué quiere decir el pecado original? Creemos y entendemos que venimos de una raza caída, una raza que cayó a través de Adán y Eva, y que es como un chip que tenemos en nosotros. Usted no necesita enseñarle a sus hijos a mentir. El niño, aún inocente de todo, usted le deja ahí un chocolate y le dije, no se lo coma, ya vengo. Adivine qué va a hacer el niño. Se lo va a coger y lo va a chupar y va a estar todo untado de chocolate. Y usted va a entrar y se va a quedar mirándolo, y usted le va a decir al niño, se comió el chocolate, y él todo untado de chocolate va a decir. Y eso viene ¿qué? De la raza que somos caídos. Venimos de una raza y hay un pecado original. Y ese pecado original nos debe de hacer entender que en nuestro ser hay una tendencia siempre a hacer lo malo. Ese es el pecado original. En nuestro ser va. Ahora, por eso algunos en la iglesia católica se predica que hay que bautizar a los niños porque tiene el pecado original. Pero los niños están cubiertos sobre la inocencia. La inocencia es el que, aunque tienen la descendencia pecaminosa, pero no han activado el pecado. ¿Me hago entender? Entonces, la iglesia católica dice que hay que bautizar a los niños. La Biblia habla de bautismo, pero nunca en ninguna parte de los 66 libros habla de bautizar a un niño. No habla. Usted mira, el mismo Señor Jesucristo, ¿cuándo lo bautizaron? A la edad de 33 años. ¿Por qué María no fue y lo bautizó a los 6 meses de nacido? No lo bautizó porque realmente esa es una tendencia a decir,
a través del bautismo se va a quitar el pecado original. Ahora, los hijos de Dios creemos firmemente que el pecado original será tratado en nuestra vida a través del Espíritu Santo, aprendiendo a morir. Uy, eso no les gustó a ellos. A ver si a ustedes les gusta. ¿Cómo será tratado el pecado original en mi vida? Aprendiendo a morir. Ah, pastor, pero eso no era mejor así como sin Salavín y ya. No. El pecado original, la tendencia hacia el pecado tiene que ser llevado. Dice que todos siempre vayamos a Cristo, a Cristo. Que vayamos, la carne, esta carnucha se siente ira, estos ojos se quieren ir por allá, por acá, pero dice que tenemos que llevar cautivo todo eso a la obediencia a Cristo. O sea que eso es un trabajo suyo y mío, como hijos de Dios. El pecado original tiene que ser sacrificado y puesto a los pies del Señor. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando usted es nacido de nuevo. ¿Cómo así nacer de nuevo? Es recibir a Cristo Jesús en su corazón, permitir que la sangre de Cristo le lave y le limpie, le transforme, y así usted ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo entra en su corazón y ahora es diferente. Ahora es diferente. El que ha nacido de nuevo, sus pecados le son perdonados. Fíjese que la Biblia hace una diferencia, y la Biblia dice pecado. Cuando habla de pecado, es pecado original, o sea, la tendencia hacia el pecado. Pero también habla de pecados. Pecados es el pecado personal, el que cada uno, de acuerdo a su conocimiento y su propia decisión, lo cometió. En su proceso sabe que esta área está mal, que ir y robarle al vecino está mal, sabe, pero aún sabiendo que está mal, va y lo comete. Eso se cuenta como pecado, como pecado. Entonces, la persona tiene dos áreas. Una que es el pecado, diga conmigo, pecado. Y la otra área que es pecados. Pecados. El pecado, ¿dónde nació? Génesis 6:5 dice allí, para que lo veamos rápidamente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El Señor, después de la caída del hombre, después de la caída, Él vio que el hombre tendía a lo mal. A usted no le enseña. Es tan tremendo, mi hermano, es tan tremendo que usted no necesita enseñarle malas palabras a los niños. Pero por ahí un amiguito dijo una mala palabra y de pronto apareció su niño diciendo malas palabras. Y usted, ¿y eso de dónde? Si aquí en la casa nunca, ¿cómo así? Se le pega, el pecado se le pega, porque desafortunadamente somos una raza caída, pero restaurados en Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una tendencia pecaminosa, han pecado y están destituidos. La solución del problema del pecado fue dada por Dios mismo. ¿Y fue quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahora, el problema es cuando algunas veces nos quedamos solo trabajando con nuestros pecados. ¿Se acuerda? Hablamos de pecado original y pecado personal. Y solo trabajamos con nuestros pecados, o sea, los que cometemos. Entonces una persona trabaja su vida de pecado en pecado. ¿Sí? Y es así como a veces entendemos que la iglesia es el sitio para ir a darse golpes de pecho.
Y entonces perdóname que yo maté un gatico y yo hice. Y sale y vuelve a hacerlo. Vuelve a hacerlo. ¿Por qué? Porque trabajó con el pecado, pero no trabajó, con los pecados. La sangre de Cristo le lava, le limpia. ¿Cuántos creen que si vienen y se arrepienten delante del Señor, sus pecados son lavados y limpiados? Amén. Ahora, son lavados y limpiados, pero no trata con el pecado, o sea, con la tendencia carnal. O sea, quiere decir: Señor, reconozco que yo me robé esta plata y que es pecado, Señor, y hoy te pido perdón. Pero también reconozco que en mí hay una tendencia de avaricia, y ahora mismo muero a ella. Muero a esa. No me están entendiendo. Alguien tiene que entender esto. Yo estoy pidiendo perdón por mis pecados, pero que tengo que entender que dentro de mí hay algo que me lleva a cometer esos pecados, y que tengo que tanto pedir perdón por mis pecados, pero también tengo que pedirle al Señor: ayúdame en mi pecado. ¿Alguien me está entendiendo? Y creemos, la iglesia del Nazareno cree que una persona tiene que trabajar en su pecado original como también en sus pecados. ¿Cuál es el principio? Por supuesto, empezar por lo que está haciendo en ese momento, arrepentirse y pedir perdón por eso. Pero también tiene que pedir, tiene que luchar y buscar la presencia de Dios y pedirle al Espíritu Santo que le dé las fuerzas para derrotar lo que hay en su corazón. Para lo que hay allí, decirle: no, no, no. Es que el problema es, mi hermano, cuando simplemente decimos: ya cada 8 días vemos al hermano ahí, ay, otra vez caí, mi hermano, otra vez caí, pastor, caí. Es que si usted viera en esa isla lo que había, más bien lo que no había nada aquí, no había nada. Caí. Bueno, entonces lo que pasa es que hay algo en tu interior, porque uno ya entiende y conoce a los hermanos. Y bueno, está bien que cayó una vez, pero otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, eso es todo lo que cometió, es pecado, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema más allá? Su pecado original, su tendencia de la carne a cometer ese pecado. Eso es lo que tiene que trabajar. Todavía se le van los ojos porque todavía usted está así como que ve un 90, 60, 90 y ya se estrella. Todavía usted está en eso. Entonces usted tiene que trabajar su corazón, trabajar sus ojos. Bendito sea el Señor, casi no veo, sino no, sí, por allá en la isla unas viejas así todas sin nada. Y de verdad yo decía: Señor, en otro tiempo eso era mejor dicho. Me conseguí hasta binóculos para de verdad. Y yo decía: Señor, gracias, porque es una área que tú me has dado la victoria. Se lo confieso aquí. Yo era mirón. Sí, yo era mirón. Miraba a las viejas y todo. Todos me miran así como que: ahora usted no. ¿Y qué decimos con eso? No, pues todos los hombres somos así como mirones. No, yo tengo que trabajar esa área en mi vida. Yo tengo que morir a eso. En la iglesia, mi hermano, los hermanos mirándole la cola a la hermana. ¿Y cuál es el problema? Que no está trabajando su carne, no está trabajando, sino que anda viendo viejas. Ahora, el problema, mi hermano, es que cada 8 días viene a arrepentir. Señor, otra vez la embarré. Señor, otra vez. ¿Qué pasó? Que usted está pidiendo por sus pecados, pero usted no quiere morir al pecado. Por aquí no me entendieron. Y si no morimos al pecado, siempre habrá algo que nos lleva a pecar. Siempre habrá aquí en el corazón algo que te ale. ¿Por qué? Porque somos una raza caída. Oh my God, yo pensé que esto me iba a demorar poquito.
Pero quiero decirle, mi hermano, que la iglesia del Nazareno quiere tratar con sus pecados y con su pecado a través de la sangre de Cristo Jesús, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz de Cristo. ¿Tome qué? Su cruz, su. Cada uno sabe las áreas de el pecado que está en su vida y que usted tiene que morir. Usted tiene que morir. Entonces muchas veces está diciendo: pastor, venga, quiero que me ayude, ayúdeme. Claro, venga para acá, yo lo mato. ¿Cómo así? Le voy a ayudar a morir a ese viejo hombre, a morir a esas tendencias al pecado. No, pastor, no, yo quería que me tratara con cariño. No, que esta iglesia es solo amor y picos. No, ya le voy a decir, usted tiene que aprender a morir. Usted tiene que morir a esa tendencia pecaminosa. En el nombre de Cristo Jesús, venga y declárelo aquí, delante mío, delante del Señor. Vamos a orar, repita conmigo: yo hoy declaro que muero a esta área en mi vida. Yo declaro que la pongo en la cruz de Cristo y no me guía más. Y me muero alguien tiene que entenderme. Pero es que es más fácil decir: no, yo voy y yo voy y me doy golpes de pecho y ya, y salgo y sigo siendo el mismo. Es más, hubo una época donde uno pagaba por anticipado los pecados que iba a cometer la siguiente semana. Las indulgencias, ¿alguien escuchó de las indulgencias? Las indulgencias era que usted iba y pagaba, porque dijeron esto de tratar con el ser de la persona es como complicado. Más bien, digámosle que pague, a ver si le duele por lo menos los pecados. Entonces la gente iba y pagaba la indulgencia diciendo: yo pago por los pecados de esta semana. Y oiga, y aprovechando esto, pago por los siguientes pecados que voy a cometer. ¿Estaba muriendo? No. Simplemente estaba diciendo: me estoy preparando para la siguiente semana seguir pecando. O es convertir una semana, la semana santa, la semana donde no como ni carne. Y entonces quiere decir que ese tiempo, una semana, no cometo pecado, pero el resto, a la parranda santa. Y así creemos y queremos que no, Dios está haciendo la obra en mí. Ya trabajé una semana sin pecar. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Dios no quiere una semana tuya. Es más, Dios no quiere un mes tuyo. Dios quiere toda tu vida en santidad, muriendo cada vez a lo que tenga que morir. Pecado original. Y entonces por eso la iglesia del Nazareno cree en el pecado original y en el pecado personal. ¿Alguien está entendiendo en qué iglesia está metida? Ok, ahora, como dirían en mi tierra, su merced escoge. Porque algunos dirán: no, me gusta más allá donde no le friegan a uno la vida, y uno va y da 3 golpes de pecho y sale y sigue siendo el mismo. Y está en su derecho. Pero yo, como pastor, me sentiría deshonesto en querer que usted venga cada 8 días a que solo escuche un sermoncito y que se vaya igual. Creo firmemente en que para tratar el pecado original se necesita un proceso, y que ese proceso lo llevará a la entera santificación. Esto es lo que estamos. Entonces la iglesia tiene que entender que estamos metidos en un proceso, que Dios quiere que nosotros llevemos a morir el pecado original, que moramos a nosotros. Y ese proceso es un poquito más complicado que solo distraerlos 1 hora y media. Sí, yo sé que ya me estoy pasando 2 horas y ya, váyanse para la casa y sigan así. No,
creemos firmemente de que tenemos que tratar con el pecado y los pecados. El pecado y los pecados. Diga conmigo, el pecado y los pecados. Y todo esto lo trabajamos en el nombre del Señor Jesucristo, en la victoria del Señor Jesucristo que tuvo sobre la muerte. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. 6. ¿En qué creemos? 6. Creemos en la expiación. Creemos que Jesucristo, por sus sufrimientos, por el derramamiento de su preciosa sangre y por su muerte en la cruz, hizo una expiación plena por todo el pecado de la humanidad. Y que esta expiación es la única base de la salvación y que es suficiente para todo individuo de la raza de Adán. Creemos firmemente en la expiación que hizo Cristo Jesús por nosotros allí en la cruz del Calvario, que a través de su sangre preciosa Él nos lava y nos limpia. Él hace la obra. Isaías capítulo 53:5 declara lo que el Señor Jesucristo vino a hacer: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Fue por su llaga, fue por el sacrificio, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Creemos firmemente en la expiación que el Señor Jesucristo hizo. Él pagó por mis pecados. Declárelo, dígalo conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Él pagó por mis pecados. Aleluya, Él lo pagó. Es suficiente, dice allí que es suficiente para todo individuo de la raza de Adán. El pago que el Señor Jesucristo dio en la cruz del Calvario es suficiente. Quiere decir, no hay pecado que Cristo Jesús no pueda cubrir con su sangre preciosa. No hay pecado que Cristo Jesús no pueda cubrir. Y a veces el diablo dice: no, eso ni se acerque a la iglesia porque usted esto, usted lo otro. Pues la mano del Señor es tan grande y tan poderosa que no hay pecado. Ahora, para el Señor Jesucristo no hay pecado grande ni pecado chiquito. Ojo, porque algunas veces nosotros queremos darle el tamaño, y entonces decimos que el homosexual es muy pecador, más pecador que el mentiroso. Y creemos y decimos: no, wow, qué pecado ser homosexual. Pero ¿y ser mentiroso? Y el Señor no dice, bueno, el mentiroso es un pecadito que, ay, yo lo limpié. No. La Biblia dice que pecado es pecado. El mismo tamaño del que es mentiroso es el mismo tamaño del homosexual, es el mismo tamaño de la prostituta. De todo lo que haya pecado es pecado. Y delante de la presencia del Señor Jesucristo, cuando llevamos nuestros pecados y le decimos: Señor, lávame y límpiame, todos nuestros pecados son borrados y lavados. Aleluya. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia en el versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, aleluya, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos creen en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Diga conmigo: creo en la expiación que Cristo Jesús hizo por mí. ¿Usted lo cree? Usted tiene que vivir en eso. Romanos capítulo 3 versículo 21 dice así, con esto voy terminando, un piano que me ayude aquí para terminar. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, ojo, no hay diferencia. Por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos hemos cometido pecado. ¿Por qué? Porque somos una raza caída.
Y nos podemos quedar ahí en decir, pues todos pecan, entonces yo también peco y yo hago y no hay problema. Todo el mundo lo hace, todo el mundo hace eso, pues no hay problema. O podemos acercarnos a lo que el Señor Jesucristo hizo como expiación. El Padre mismo envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el amor de Dios. Creemos en esa expiación. Creemos que somos lavados y limpiados con la sangre de Cristo. Creemos que podemos ser transformados por el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. Creemos que el viejo hombre puede ser sepultado. Creemos que podemos ser nuevas criaturas, nuevas, diferentes. Creemos. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Esto es lo que cree la iglesia, basados en la palabra de Dios. ¿Tú qué crees? Y puede haber diferencias aquí, y es tu opción. Usted puede crear y creer en lo que usted quiera. El problema es si eso lo va a salvar, si eso lo va a hacer una mejor persona, lo va a cambiar, lo va a transformar completamente. Un hombre me decía: yo no creo en los pastores. Ok, no crea en mí, pero crea en la palabra de Dios, le dije. Pero ¿cómo voy a creer en la palabra de Dios si es lo que predican los pastores y yo no creo en los pastores? Estás en un problema, porque todo pastor que llegues te va a predicar la palabra de Dios. Usted puede encontrar muchas. ¿Quién me garantiza que esto fue escrito por Dios? Hermano, podemos meternos en discusiones teológicas y mirar muchas cosas, pero el punto llega a ese punto, ¿crees o no crees? Un hombre llegaba aquí todos los domingos y me esperaba ahí para pelear conmigo. Duró viniendo como 2-3 meses a la iglesia y todos los domingos me esperaba ahí y me tenía una pregunta como esa. Alguien me preguntó: ¿usted cree en los ovnis y en los marcianos? La Biblia no dice nada de eso, por lo tanto yo no creo en eso. Pero es que han habido fotos. No sé, yo te digo lo que yo creo. Y peleamos durante varios domingos. A la salida me tenía mis hijos esperándome, mi esposa esperándome para ir a almorzar, hasta que un día le dije: mire, ¿sabe qué? No voy a hablar más con usted. Esta es la palabra de Dios. ¿Cree en ella o no cree? Y ese señor se quedó mirando y dijo: no sé. Dijo: cuando sepa me avisa, hablamos. Hasta luego. Mi hermano, usted puede meterse a filosofía y filosofar. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Usted puede filosofar muchas cosas y meterse en el mundo de qué dijo y por qué y dónde lo descubrieron y quién fue el que escribió el libro, y al fin fue Moisés o fue Dios. Fue inspirado por Dios a través de Moisés. Esto es lo que yo creo y punto. Pero ¿cómo lo escribió? ¿En letra pegada o en letra? ¿Cómo lo fue? Usted se puede enredar en todos esos que cree. O usted puede formar un Dios que no sea el Dios todopoderoso declarado en la Biblia. Usted puede crear un Dios en su mente. Mi Dios es así, Él no me juzga, Él es todo amor. Yo puedo tener 7 viejas y a todas las alimento, entonces no estoy pecando. Pero mi palabra dice que es un adúltero. La palabra de Dios dice que es un adúltero y no puedo dejar de decírselo. Entonces, el punto de la creencia es una área donde Dios dejó al hombre la decisión. Aleluya, porque mi Dios es grande y poderoso. A ninguno nos obliga a creerle a Él. A ninguno nos mete en esto. Hay un libre albedrío, una libre decisión. Pero quiero decirle, sobre lo que usted decida creer, sobre eso serás juzgado.
yo te invito a que creas en este sagrado libro. Yo te invito a que creas de corazón, de verdad, que creas en el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo te invito a que creas en la expiación del pecado, que lava y limpia todo pecado, que no hay ningún pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Aleluya. No. Creo en el arrepentimiento, es el siguiente, pero no me quedó tiempo. Creemos en el arrepentimiento. Creemos en que un hombre puede tomar su decisión y arrepentirse. El arrepentimiento es una palabra en griego que se llama metanoia, que significa un giro 180 grados. Y cuando va para allá, pero decide creer, da un giro 180 grados y empieza a caminar hacia Cristo Jesús. Creo en el arrepentimiento. Creo genuinamente en el arrepentimiento genuino. Si no fuera así, yo no me podría parar aquí. Si no fuera así, no tendría autoridad, sino por la misericordia del Señor. Creemos en el Espíritu Santo, trabaja con nosotros y que viene y nos llama al arrepentimiento. Que no soy yo, no es usted el que decide, que finalmente el Espíritu Santo con lazos de amor empieza a traerte y a alarte a Él. Por supuesto, finalmente tomamos la decisión si recibimos o no, pero el amor del Padre envió al Espíritu Santo a atraerte a Él. Qué lindo es el Padre, que no le importó que hubiera sido pecador, metido en la peor porquería, sino que envió a su Hijo para que se ensuciara las manos por mí, me levantara, me lavara, me limpiara. Me dejó al Espíritu Santo para que sea yo más que victorioso en Él. ¿Cómo no predicarlo? ¿Cómo no invitar a cada uno de ustedes a que crea en el Señor? Crea en el Señor. ¿Me puedes poner el credo nuevamente? Es la segunda, creo. ¿Quiere decirlo conmigo? A la 1, a las 2 y a las 3. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concedido por el del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitado entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y de la vida perdurable. Amén y amén. Puede ponerse en pie y declárelo. Digo, yo creo, aleluya. Oh Santo, fundamenta tu iglesia, Señor. Haz que cada uno se arraigue a lo que cree realmente, bíblicamente dirigido, Señor amado. Padre, obra, Señor. Dile al Señor, yo creo